tema traer ayuda, esperamos que venga el Estado, que venga el Estado. Vine rodeado de toda gente que grita su voz por doquier. Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Como esa garra que no sabe de dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine a protestar? Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio, queremos vivir con amor y en paz. Y yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo, con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Aire, qué lindo que suena aire. ¿A qué vinimos? Estamos arrancando, ¿no? Donde todo lo previo se desvanece en el aire. Decía Eli, nuestra operadora, Ernesto, hablale al micrófono. Hace 37 años, casi 37 años que fundamos esta radio. Unos estudiantes de comunicación de la Universidad de Buenos Aires que teníamos ganas de tener un espacio, ¿no? Donde poder expresarnos, donde poder tener conversaciones, donde pasar música que en aquellos años no sonaba en los medios tradicionales. Habíamos leído que los humanos teníamos un derecho que era el derecho a la comunicación, que era no solamente recibir, sino también buscar y también difundir información. Y decíamos, bueno, pero si este es un derecho consagrado, ¿por qué no lo estamos ejerciendo, no? Y sabíamos que la universidad probablemente fuese a tener una radio, y esa radio estaba en un horizonte, pero nosotros estábamos muy ansiosas y ansiosos, queríamos todo hacerlo ya, queríamos hacer la revolución, queríamos ser periodistas y cambiar el mundo, queríamos ser amigos y amigas, salir juntos, compartir militancias, compartir estudio, compartir salidas, vacaciones. Habíamos ganado las elecciones del centro de estudiantes de la carrera de comunicación, el último año que la carrera de comunicación tuvo un centro de estudiantes propio, después pasó a ser el sexo en FSOC, y nos habíamos propuesto impulsar medios alternativos, así le decíamos en esa época. Y un grupo grande de estudiantes, un día dijimos, ¿por qué no hacemos una radio? Y que es una locura hacer una radio. ¿Cómo vas a hacer una radio? Sí, hagamos una radio. Habíamos leído ese libro de las ondas rojas a las radios libres, que era una compilación de experiencias europeas, y dijimos, bueno, si allá lo hicieron, ¿por qué no intentamos hacerlo acá? Después fuimos enterándonos de proyectos que estaban más cerca, pero en ese momento no los teníamos tan claro. Alquilamos un departamentito en la calle Gascón, acá a 4 cuadras de donde estamos ahora, y de manera clandestina y con muchos sueños y muy poca experiencia,
fundamos una radio para eso, para encontrarnos, para conversar, para hacer entrevistas, para pasar música, para cambiar el mundo. Y bueno, entre aquellas y aquellos fundadores de junio de 1989, cada tanto nos vamos encontrando, quienes éramos parte de ese sueño, de esa utopía, y hoy tenemos este nuevo encuentro, que en realidad es un encuentro cotidiano, porque quienes estamos en esta mesa nos seguimos viendo los últimos 37 años de manera bastante continua y seguimos siendo amigos. Cuando la tribu este año nos propuso hacer un programa, que tengamos un espacio, nos invitaron simplemente con la consigna de nos gustaría que estén en la radio otra vez, y nos entusiasma que haya fundadoras y fundadores compartiendo el aire de la radio, una radio que se autopercibe como la última radio, porque no hay cámaras, porque no hacemos streaming, aunque vamos a hacer radio y todo lo que se parece a la radio, que por lo tanto es radio. Este programa tendrá su versión podcast. Decía que cuando recibimos la propuesta nos entusiasmamos mucho. De entrada, como recuperando aquel ánimo y aquella inconsciencia de la juventud, dijimos sí, buenísimo, hagámoslo. A los 2 o 3 días nos vino la madurez y dijimos es una locura porque estamos haciendo 18.000 cosas cada uno. Pero después, en esa convivencia que tenemos entre esa rebeldía que seguimos teniendo y esa madurez, decidimos que este espacio íbamos a aprovecharlo, íbamos a disfrutarlo y que íbamos a hacer un programa de radio y de todo lo que se parece a la radio. Tuvimos muchas ideas y nos quedamos con una idea principal, que es tener un espacio con tiempo para hacer conversaciones, para entrevistar gente que queremos, gente que respetamos, gente que fue referente nuestra en estos últimos años, gente que es referente hacia el futuro, en entrevistas que no sean corriendo, que no tengan la dinámica de lo inmediato, del reel, de los 15 segundos, del recorte para impactar, sino que podamos conversar, tomar un mate, un café. Y bueno, esa entrevista va a ser parte de este programa, la primera hora, y una segunda hora en la que nos dimos un gran lujo, que es imaginar amigas, amigos, gente que respetamos también, que son inspiradores para nosotros, que estudian temas, que son activistas, que tienen cosas para decir, que puedan hacer eso en columnas que van a ir siendo presentadas en estos próximos minutos, para reunirnos en este fogón imaginario que es la tribu y hacer un programa de 2 horas, tranquilos, tranquilas, con ese tiempo que quizás no estamos acostumbrados con la obligación de las pantallas y los algoritmos que nos proponen contenidos inmediatos. Eso es a qué vinimos, ya después diremos a qué vinimos. Básicamente, en lo personal, vine a hacer radio, a disfrutar de estar con amigas, con amigos, a aprovechar este aire y a recuperar ese vínculo que siempre estuvo vivo con la tribu, que es mi segunda casa, y que después de casi 37 años nos encuentra otra vez acá al aire. Soy Ernesto Lamas y estoy acá sentado en la mesa con Cora Gamarnik y María Cabrejas, que ya están emocionadas, las miro y están emocionadas, entonces por eso seguí hablando un rato, porque pensé que iban a hiperventilar mucho y dije, bueno, vamos a seguir hablando. Compañeras, ¿estamos al aire? Sí, vamos. Bueno, hola a todos, a todas, los que nos están escuchando y a quienes están acá en la radio, que somos un equipazo. Y estaba pensando en esto que decías, Ernest, nos conocimos a fines de los años 80, principios de los 90, cuando queríamos cambiar el mundo, y estamos hoy acá y seguimos queriendo cambiar el mundo. Y eso es muy importante. El mundo cambió mucho, pero eso no cambió en nosotros, ¿no? Nuestro ánimo de transformar la realidad en la que vivimos. Y estaba pensando también que cuando nos conocimos, éramos estudiantes, en aquella, digamos, postdictadura, algunos le llamaban primavera democrática, pero eran los años también de la impunidad, de las leyes de impunidad, veníamos de la obediencia a vida, del punto final, después de la hiperinflación, después soportamos el menemismo, etcétera.
teníamos algo que nos caracterizó y que me parece importante retomar hoy, que es que lo que nos proponíamos hacer, decíamos, bueno, hagámoslo. Decíamos, hay que hacer una radio, queremos tener medios alternativos, queremos tener medios en donde se escuche nuestra propia voz. Bueno, listo, lo hacemos, como si fuese fácil, pero al mismo tiempo sin ponernos esos límites de antemano de decir no se puede, esto no se puede. Y con una iniciativa, unas ganas, una creatividad que me parece que tenemos que reconstruir y recuperar de aquellos tiempos, de aquellos 80, de aquellas militancias también de los 80, que han sido muy poco estudiadas, ¿no? Fueron mucho más estudiadas las militancias de los 70, pero todo lo que se logró en los 80 todavía son deudas pendientes. Y venimos también de pensar las grandes deudas de la democracia. Cuando nos conocimos, creo que teníamos mucha ilusión en que la democracia podía solucionar muchos de los problemas que teníamos, y hoy vemos que aún no los ha solucionado, ¿no? El hambre creció, la pobreza creció, y ni que hablar la situación en la que estamos respecto de quién osa gobernarnos. Pero no quería hacer esta presentación tan política, así mencionar esto personal de recuperar esta idea de que cuando creamos esta radio fue porque dijimos hay que hacerla, y entonces la hicimos. Y quiero decir también que hoy está infinitamente mejor que cuando éramos muy jóvenes, porque está hermosa, está preciosa, la cocinita está hermosa, el baño está limpio, está todo prolijo, moderno, los micrófonos están geniales, o sea, quiero decir que nos han mejorado, y eso es muy, muy celebrable. Bueno, eso por un lado, también decir que en esto de la conversación que queremos tener en el programa, lo que vamos a hacer en la segunda parte del programa y de las entrevistas, que hoy ya anticipamos que va a venir Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, a conversar con nosotros, tenemos ganas de que sea realmente un diálogo, que la conversación sea a partir de la profundidad y la lentitud, como vos dijiste, Ernest, de no tener apuro, de tener una hora, aunque sea una radio, no tenemos ese apuro de tener que andar corriendo, de poder escuchar a quien queremos entrevistar, de que de ese diálogo salgamos transformados, transformadas, ¿no? Me parece que apostamos a eso, veremos si lo podemos lograr o no, eso está por verse, pero sí la idea de retomar esto de la conversación, ¿no? De conversar con quienes queremos, de conversar con quienes nos interesa, pero no solo para escuchar o para que digan algo predeterminado, sino que para que de ese diálogo con nosotros surja algo nuevo. Así que veremos hoy qué pasa con nuestro primer entrevistado. Y bueno, aquí estamos. María, te dejo a ti ahora. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ante todo, a que vinimos, parece que vine a emocionarme, algo que me es bastante fácil y que me está sucediendo en este momento. Es así, muy fuerte después de tantos años y de haber estado en ese momento de la fundación, volver a estar aquí, como dijo Cora, con un espacio mejorado, hermoso. ¿A qué vinimos? Vinimos a celebrar, como dice nuestra apertura, a celebrar una conversación donde entre todos y nuestros invitados poder pensar este momento tan angustiante y diferente que estamos viviendo y empezar a imaginar algunas ideas para salir en algún momento de otra manera diferente a la que habíamos pensado de esto, para reconstruirnos también como sociedad. Yo pensaba, atravesé varios momentos del neoliberalismo en mi vida, desde la dictadura para acá, y recuerdo que en los distintos momentos fui buscando, de acuerdo a la madurez también de mi vida, distintos lugares donde refugiarme o donde rebelarme o donde construir. En la dictadura recuerdo que la juntaba con amigos, los fogones, como dijo Ernesto, los asaltos, esos espacios a donde poder gritar a pesar de que estaba prohibido por la calle. Durante el menemismo hicimos la tribu, nada más y nada menos, que ya Ernesto y Cora contaron todo lo que significó para nosotros eso de hagámoslo.
Durante el macrismo hice algunos documentales de pueblos originarios que me permitieron poner un pequeño granito de arena para darle voz a historias que estaban silenciadas. Y ahora, de nuevo, en este momento tan duro, no porque la dictadura no lo haya sido, creo que desde el punto de vista económico y de la batalla cultural, creo que este es peor, o por lo menos lo que a mí me genera es una impotencia peor. Poder hacer este programa para mí es abrir una celebración, respirar profundo, compartir con amigos, encontrar 2 horas de intentar cierto grado de reflexión para construir una pequeñita resistencia en quienes estén escuchando y que ojalá se sientan transformados por este espacio. Yo una vez, en una nota que me hicieron, cuando en el 2001, que me olvidé de nombrarlo, hice una serie en Canal 7 que se llamaba En la Vía, donde se le daba micrófono a gente que había sido excluida del sistema, vivía en la calle, no tenía trabajo y demás. Recuerdo que me hicieron una nota en Página y me preguntaban por qué hacíamos esta serie, y yo dije una frase de El Flaco Spinetta: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, y eso es lo que estoy haciendo, y eso es lo que creo que vine a hacer, a no morirme por dentro, a cantar juntos y a hacer radio, y estoy muy feliz. A qué vinimos tiene un equipazo, ahora vamos a ir presentándolo. Estamos nosotros 3 al aire, que nos acabamos de presentar. Va a musicalizar el querido Gastón Montels, que fue también parte de los orígenes de esta radio. En la operación técnica está Eli Baldonado, imagino que ojalá esté siempre, y si no, bueno, iremos presentando a los operadores en cada momento. En la producción está Fernanda Navoni. El podcast, que va a salir todos los jueves al mediodía, lo va a editar Alejandro De Masi. En la locución, Belén López del Río y Emanuel Coria. En las redes sociales, Manu Lamas. La fotografía, Nacho Nogueira. Y las columnas, que ahora se van a presentar, completan este equipo de lujo. Todo pasa leyendo, María Uller. Artilugios digitales, tecnologías, derechos y vida cotidiana, María Capurro y Carolina Martínez Elevi. Experiencias al ras, prácticas que inspiran, Sebastián Janeiro y Víctor Hugo Alegre. Por ahora son solamente los títulos y las personas que vamos a hacer a qué vinimos. Y como todo programa de radio que se precie, además de palabras, tiene música. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. De atardeceres y de soledades, de andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca, corazón de pluma, ¿pa' qué pierdes el tiempo conversando con la noche y con el viento? Eso decía recién el Nano Serrat en la canción que inauguró la música de ¿A qué vinimos? Una canción preciosa seleccionada por Gastón para dar la bienvenida al programa. Y de bienvenidas, hoy es un programa de muchas bienvenidas. Y en este primer bloque, con gente que es parte de A qué vinimos, tenemos a María Uller, que ahora será representada por María Cabrejas, y luego a Mary le daremos el micrófono para que nos cuente un poco de qué va a ir esto de Todo pasa leyendo, que va a suceder todos los miércoles puntualmente. Sí, María es una amiga, compañera de camino que me enseñó, y supongo que lo va a transmitir todos los días en este programa, que todo pasa leyendo. Y un poco María viene a contarnos hoy de qué se trata esta columna tan hermosa. Ella es docente de literatura, da talleres literarios en el barrio y además hace juntadas con escritores y autores para que hablen con los lectores, también del barrio.
y bueno, nos va a acercar un poco de todas esas obras nuevas que andan dando vuelta y que por ahí no tienen mucha difusión, y nos va a enseñar por qué todo pasa leyendo según ella. Hola María. Buenas. Bueno, muy agradecida, muy contenta de estar acá. Estudié comunicación en los 2000, en los incipientes 2000, y estudiábamos La Tribu como comunicación alternativa, como la radio alternativa del momento, así que me acuerdo hacer trabajos prácticos sobre esta radio, así que muy emocionada de estar acá charlando con ustedes, que son personas que admiro mucho. Bueno, esto es como un bebé nuevo, ¿no? Entonces, que en vez de con un pan bajo el brazo, yo vengo con un libro bajo el brazo cada miércoles. La idea un poco es alumbrar, llevar luz a esas otras voces que por ahí no encontramos en la vidriera de las librerías grandes, ¿no? Hay un montón de autores de todo el país, editoriales independientes, autogestivas y no tan chiquitas, editoriales también grandes, pero que cuesta que lleguen acá a la ciudad de Buenos Aires. Entonces la idea es, bueno, eso, como traer recomendación de libros. Ernesto decía cuando arrancaba esto de prender un fogón, que me parece una imagen linda porque yo creo que abrir un libro también es prender un fueguito, porque prender un fueguito lleva a la compartida, lleva también a algo íntimo y algo colectivo a la vez, que es un poco la idea que sostengo de la lectura, ¿no? Que obviamente es una actividad totalmente íntima, uno lee y le pasan cosas a uno intransferibles, pero también termina un libro que le gustó y dice, necesito que lo leas, necesito que sepan los demás lo valioso que está pasando acá. Entonces me parece que esa imagen del fueguito con la lectura va, y es lo que me gustaría que suceda, ¿no? Encender un fueguito con cada libro o recomendación que vamos a compartir. Y me gustaría citar palabras de una persona que admiro mucho, que es Graciela Montes, que cuando le preguntaron si la literatura sirve, ella dijo, a mí me sirve, no me sirve como las ideas que me ayudan a ordenar el mundo, a resolver cosas, pero la literatura me sirve porque me muestra que el mundo está ahí, disponible, que puedo entrar y salir de esos mundos todas las veces que quiera, y eso sin duda sirve, ¿no? Eso es algo que nos genera los libros, ¿no? Ese acercamiento a poder decir, entro a este mundo, a otro tiempo en este tiempo. Y bueno, eso me gustaría que suceda con los libritos que vamos a traer miércoles a miércoles. Y cuán necesario en este tiempo, ¿no? Poder salir un poco de este mundo y volver a entrar. Sí, como refugio, ¿no? Como sabernos en un entramado también. Estamos solos y acompañados todo el tiempo, ¿no? Solas, acompañados todo el tiempo. Y además de recomendarnos una obra, vas a traernos la palabra de sus autores. Bueno, eso es muy importante, María, gracias por hacerme acordar. La idea es eso, es también que la autora es buscar de todo el país y que nos puedan contar la riqueza de por qué contar esa historia. Siempre hay algo, un germen, una punta del hilo de donde la autora o el autor tiró para crear esa historia. Y hay tanta cantidad, tantas maneras de decir, de hablar sobre... Porque en realidad los temas de los que hablamos en los libros son más o menos siempre lo mismo. La muerte, el amor, los vínculos, la familia. O sea, no hay muchísimos temas. Ahora, las maneras de abordar esos temas son infinitas. Es como el lenguaje, ¿no? Que no es infinito, pero sus combinaciones posibles para nombrar el mundo son infinitas. Así que bueno, vamos a tener eso, la palabra, la voz de las autoras, los autores y literatura de todo el país para alumbrar un poquito. Y quién sabe, cada tanto podemos tener algún libro para regalar. Cada tanto no, vamos a tener, ya bueno. Lo tengo entre manos, pero bueno, no sabía si decirlo hoy. Sí, genial, sí, vamos a tener. Buenísimo eso, para que ahí la gente que esté escuchando pueda conocerlo de algún modo y bueno, quizás llevarse un regalito. Va a haber regalitos, sí. Mary, vos dijiste hace un ratito que nunca hiciste radio. No te creo que nunca hiciste radio. No puede ser. No, en serio. Pero bueno, viste cómo es la humanidad de las cosas. Uno se siente cómodo y arranca con el micrófono sin papel, sin leer, sin nada. De eso se trata. Y qué bueno, vas a estar entonces todos los miércoles. Todos los miércoles firme como rulo de estatua. Ahí estaremos entonces. Vamos para adelante, estamos en el momento de la llamada. Vamos con la literatura. Vamos, la literatura que nos salva. Robarle tiempo a la vida y leer. Que uno siempre dice, es que no tengo tiempo. No, tenés que robarle tiempo al tiempo productivo. Es que la vida también es leer. Exactamente. Ahora que decís eso, cerremos con esto.
a mis estudiantes en la facultad siempre les digo, dedíquenle aunque sea 15 minutos diarios a leer, ¿no? Es como una insistencia para riqueza de vocabulario, para que tengan nuevas palabras, nuevas ideas. Y cada tanto una parte de los estudiantes me dice, gracias, profe, porque por esa indicación, como si fuese casi una tarea, me propuse hacerlo y la verdad que cambia, ¿no? Uno piensa que no tiene tiempo, pero esos 15 minutos, pues después puede transformarse en media hora, después en un poquito más. Y hay un libro para vos. Ese es o sea, siempre, a mí no me gusta la poesía. Bueno, hay novelas. A mí no me gustan las novelas policiales. Bueno, hay novelas de amor. No es de amor. O sea, hay un libro para quien quiere leer. Solo que hay que encontrarlo, porque si no te gusta, no lo leas. Deja ese y vamos por otro. Pero muy bueno. Gracias, Mary. Nos escuchamos el miércoles que viene. Ahí vamos. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Bueno, y aquí seguimos en esta tarde de nuestro primer programa preguntándonos entre todos ¿a qué vinimos? Quizás nunca encontremos la respuesta, ¿no? Puede ser. Me acuerdo una vez en vacaciones que uno de mis hijos me dijo, estábamos escuchando a León Gieco, El País de la Libertad, y me dijo, ¿dónde queda el País de la Libertad, papá? Y yo dije, bueno, tenemos toda la vida para buscarlo, una cosa así. Me salió en el momento, pero lo recuerdo como un momento así de esos de epifanía. Artilugios digitales, tecnologías, derechos y vida cotidiana. Ese es el nombre de la columna, que van a ser dos queridísimas amigas que aceptaron también esta locura de hacer radio una tarde por semana. Son María Capurro y Caro Martínez Elevi. Con las dos tengo un vínculo de muchos años, más con María Capurro, que compartimos muchos años en la Defensoría del Público, un organismo que todavía está vivo, pero pasando un mal momento. Y con Caro somos parte de una organización que se llama Observacom, que, bueno, quizás seguramente en algún momento va a contar sobre de qué va lo que hace esta ONG. Y ahora van a hacer radio. Ahora van a hacer radio porque se sumaron al equipazo de ¿A qué vinimos? Bienvenidas, chicas. ¿Qué es esto de artilugios digitales? Hola, Ernesto. Hola, María. Y a Cora también. Gracias. Primero que nada, ahora nos metemos en la palabra, ahora nos metemos en la idea que tenemos para esta columna que con tanta alegría nos propusieron hacer. Lo primero es gracias, es un honor estar en esta radio, es un honor estar con ustedes en esta radio y es una alegría también formar parte de este equipo, de este proyecto. Así que las dos cosas tienen que ser dichas y es una alegría hacerlo con Caro, hacerlo de a dos. Esa propuesta nos encanta también porque construimos mucho juntas y eso nos da mucha alegría. ¿Qué es artilugios y por qué le pusimos artilugios? Quizás por única vez nos vamos a detener un poquito en por qué eso. Nos gusta esa palabra, la palabra artilugio tiene una sonoridad que nos parece muy linda, pero además nos evoca un sentido que para pensar las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana nos parece importante o relevante. Porque un artilugio es un aparato, es un mecanismo, pero del que hay mucho por descubrir. Y la materialidad de las tecnologías con las que convivimos, en las que transcurre nuestra vida, también está por descubrir, ¿no? Tenemos smartphones, tenemos computadoras, tenemos consolas para videojuegos. Es decir, hay una dimensión material de nuestra vida digital que en la palabra artilugio se jugaba mucho y a la vez el artilugio tiene su trampa también. Y usamos la palabra artilugio para hablar del lado B de las cosas, ¿no? Hizo un artilugio legal, hizo una trampa, hizo algo que no está del todo develado y esa es la parte que queremos develar, ¿no? De nuestra vida digital. Entonces, ¿cuál es el lado B? ¿Y quiénes están en ese lado B? ¿Quiénes son quiénes son las empresas en particular, las empresas tecnológicas, las tecnologías, cómo funcionan, cómo impactan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque parte de esa vida digital la digitan las empresas, justamente.
Y también la otra dimensión es la de los derechos, ¿no? Por eso así se llama la columna, Vida cotidiana, tecnologías y derechos. Porque como en la vida no digital, quizás a veces nos cuesta reconocerlo o entenderlo, pero también tenemos derechos y nos interesa mucho, mucho hablar de eso también. De qué derechos tenemos en esta vida en la que estamos haciendo transcurrir nuestra vida también. Así que eso es lo que vamos a hacer con Caro, ¿no, Caro? ¿Vamos a ir por ahí? No, mentira. Diciendo. No, a mí me encanta la palabra artilugios. La propuso Capu, Mari, en una de nuestras idas y vueltas, pensando un poco lo que veníamos a hacer. Y me pareció como muy precisa para lo que queríamos traer acá. Un poco esto que ella contaba, que está muy bien, muy sintéticamente narrado, y no quiero como entrar a repetirme. Lo que nos interesa es señalar, y creo que dialoga un poco con lo que también contaba nuestra colega con su otra columna de poner luz sobre esto. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Señalar, mostrar, poner sobre la mesa cómo funcionan estas tecnologías, estos dispositivos que usamos, que van más allá del simple artefacto. Cuando hablamos de empresas pensamos también en todas aquellas que participan en el diseño de nuestro entorno digital, que el entorno digital no es más que un espacio más en el que habitamos, en el que vivimos, en el que nos vinculamos, en el que, también pasamos nuestro rato haciendo cosas desde el trabajo, desde trámites, lo que fuere, y ahí hay un montón de intermediarios que nosotras creemos que hoy están naturalizadas muchas de esas prácticas, de esas dinámicas en las cuales nosotras y nosotros estamos ahí habitando estos espacios, y la idea es cuestionarlo. Cuestionar que eso que está diseñado fue pensado, está hecho de una manera que puede hacerse de otra, y ahí es a donde nos interesa también apuntar, no solamente en un diagnóstico de un estado de situación y un poco resignarnos, bueno, esto es lo que hay, sino dar también un poco de luz a aquellas otras alternativas, como en su momento fue la tribu para los medios de comunicación. Bueno, ¿qué otras tecnologías existen? ¿Qué otras formas de usarlas también hay? ¿Qué otras prácticas en esta vida cotidiana podemos hacer por fuera de estas tecnologías que quizás estamos olvidándonos que existen? Ernesto, vos mencionabas la lectura, y la lectura hoy puede estar también en plataformas, pero un libro no tiene algoritmos en el medio, ¿no? Somos editores que pueden oficiar, ¿no? Como una especie de, pero es otra experiencia de vida, y queremos un poco señalar eso. Y no olvidarnos de las responsabilidades. Cuando hablamos de quiénes son los actores involucrados y de las posibles formas, herramientas, recursos que hay para cambiar este escenario y cambiar este estado de las cosas, bueno, nos interesa marcar los distintos tipos de responsabilidades, desde el Estado, en sus distintas formas, pero estas empresas también, con la exigencia que corresponde hacerles, porque forman parte de nuestro mundo, no están por fuera del derecho que deben ser garantizados, de todos los derechos que deben ser garantizados. Vos hablabas del derecho a la comunicación y hablamos de un montón de derechos que están hoy atravesados por estas tecnologías también. Y después las distintas instituciones, las familias, las escuelas, las universidades, los sindicatos, podemos seguir hasta el infinito de todos los actores que tienen que estar activamente involucrados en la forma de cambiar cómo estamos hoy explorando esto. Así que un poco vamos a hablar de estas cosas. Espectacular. Me hacían acordar mientras hablaban, estuvimos en democracia 25 años con una ley de la dictadura de radiodifusión. Y me acuerdo de los primeros años de la tribu teníamos una columna que era Derecho a la Comunicación, y se hablaba de lo que debería ser un marco regulatorio de la democracia, y se veía como una cosa, bueno, pero esto no va a pasar nunca, porque nunca pasaba. Y me suena que estamos en una etapa similar con la convergencia, ¿no? Con que, bueno, ¿quién regula los derechos de lo que pasa en Internet? ¿Se puede exigir? Es una locura pensar que la ciudadanía tenga ese poder de incidir en políticas, en este caso legislativas, para que haya marcos regulatorios que respeten, que hagan respetar los derechos que tienen las audiencias. Imagino que por ahí va también un poco lo que van a pensar y proponer, ¿no? Sí, claro que sí, porque en parte casi que estamos igual que en ese momento, ¿no? Pero a la vez con un montón de terreno ganado, porque no es que hay que inventar ningunos nuevos derechos, sino que hay que entender cómo hacerlos exigibles en este entorno y qué significan.
y hay herramientas para pensar eso y sobre todo para construirlo, ¿no? Para que la audiencia lo conozca, para que podamos conversarlo, para que podamos traer también referencias de por dónde se está yendo en otros contextos, por dónde se está yendo con algunas situaciones en particular, con los chicos y las chicas, por ejemplo, con algunos temas en particular. Así que sí, claro, por ahí vamos a ir. Artilugios digitales, tecnologías, derechos y vida cotidiana con María Capurro y Carolina Martínez Elevi, además de estar al aire en el programa A Qué Vinimos, vamos a ver cuántas veces por mes, va a tener también su formato podcast, así que por ahí iremos todos los jueves cuando salga el podcast del programa. Continuamos A Qué Vinimos de esta manera. ¿A qué vinimos? Bueno, aquí vinimos. Estamos en FM La Tribu 88.7, la última radio, y todos los jueves en el podcast de A Qué Vinimos seguimos presentando las columnas del programa, y está pasando algo raro, que es que hay gente que se comunica con la radio, aunque no dimos el teléfono, no dijimos las vías de comunicación, pero salen en alguna de las señales seguramente que Eli está poniendo al aire. Tengo acá un mensaje que llegó por WhatsApp que dice: desde Valencia, España, también nos preguntamos a qué vinimos, y por eso es entrañable, y resistiendo a esta extranjería indómita, estemos donde estemos, es un lujo poder enredarnos con el programa A Qué Vinimos, con FM La Tribu, y sumar sinergias al equipo de radio del programa, recordando cuando desde Santiago Pampillón defendimos la votación del Centro de Estudiantes de Ciencia de la Comunicación. Lo que pasa es que no firmó este compañero, por lo menos acá no lo tengo. Bueno, un saludo muy grande. Ah, no, aquí está, sí. Aiza y Andrés, militantes de la vida. Estemos donde estemos, salud. Salud. Gracias, Aiza y Andrés, por este saludo. Y también llegó otro: soy jalapeño de San Cristóbal. Gran programa, buen despegue a todos los de Para Qué Vinimos. Qué buena la columna de Todo Pasa Leyendo, me encantó. Ya alguien está hinchando por una de las columnas. Y también recibimos saludos de Mariano desde el Delta. Un abrazo grande, Mariano, Jimena de Villorquiza, Carla de Belgrano, que mandaron mensajes y saludaron este primer programa de A Qué Vinimos, que ahora tiene una de las columnas que queremos presentar, con la presencia de Seba Janeiro, otro querido compañero de los últimos 15 años en los que hemos compartido la universidad, la militancia y también un espacio en la Defensoría del Público donde trabajamos juntos en la línea de capacitación. Seba Janeiro junto a Víctor Hugo Alegre van a hacer una columna que se llama Experiencias al Ras, prácticas que inspiran, y aquí estás para decirnos de qué va esto. ¿Qué tal, Seba? Hola Ernesto, hola María, hola Cora, gracias por la invitación, por la convocatoria, y ahora a toda la audiencia de FM La Tribu que nos escucha. Qué bueno que estés acá. También sos medio debutante en radio, ¿no? Porque totalmente debutante en radio. Eso está bueno, porque vamos a ir como descubriendo de qué va esto de hacer radio, aunque sea una vez por semana, encontrarnos, conversar, y ustedes además a contar historias, ¿no? Que es de las cosas que más nos gustan hacer. Sí, ahí, bueno, como el programa es una invitación a escuchar, a encontrarse, a aprender con H y sin H, uno podría pensar y a dialogar. Ahí la propuesta será viajar a distintos puntos del país para poder, conocer muchas experiencias de comunicación y cultura comunitaria que tienen muchos años, o que capaz tienen poquitos años, o que recién están empezando y trabajan por el derecho a la comunicación y a la cultura. Así que ahí la idea y la propuesta será a través de las voces de sus protagonistas, conocer esas historias, esos presentes y también esos proyectos que arrojan hacia el futuro, para justamente poder imaginar este presente que nos toca atravesar, y poder transformarlos también desde el encuentro y desde la charla, la conversación y la escucha. ¿Cuál es la idea? ¿Van a traernos historias de radios, de centros culturales, de bibliotecas populares, de una mezcla de todo eso? La idea va a ser una mezcla de todo eso, una mezcla también de distintos paisajes, ¿no? De proyectos que surcan el río con música, de proyectos que están entre montañas y se enredan justamente para poder expresar las voces de esas comunidades.
de experiencias que nacieron hace 25 años en el marco de la crisis del 2001 y van continuamente trabajando por el derecho a la comunicación y a la cultura y muy enraizadas en la comunidad. Esta idea de experiencias al ras, que al ir pensando los nombres, charlando con María, salió esa bella idea, es justamente de pensar experiencias que están en el suelo, ¿no? Y en ese estar en el suelo están enraizadas con esas comunidades y son prácticas también que inspiran continuamente a esas comunidades a participar y también a otros puntos del país a que también se animen a participar, a juntarse, a dialogar, a charlar y a imaginar. Bien, digo, y además de Sebastián, esta columna también la produce y la empuja un compañero, Víctor Hugo Alegre, que nos estamos comunicados con él desde Radio El Brote en Villa Ciudad Parque, Córdoba. Desde ahí, hola Víctor Hugo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bien, estoy justamente en el estudio de Radio El Brote, escuchándolos acá por la web, muy atento ahí a la presentación del programa. Qué lindo que ya esté arrancando esto. Yo la verdad que estoy muy feliz de la invitación y de ser parte de este equipo. Y bueno, como decía el Seba, un poco la propuesta es viajar por este país enorme y hermoso que tenemos y tratar de ir contando esas historias chiquititas de gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas y cambiando su mundo, ¿no? Para nosotros, que yo estoy en un pueblo del interior de Córdoba, se llama Villa Ciudad Parque, y es un pueblo chiquito, 3.000 habitantes, pero bueno, venimos haciendo un montón de cosas y compartiendo con proyectos de otros lugares y nos parece que tienen valor esas historias y que también muestran un poco esta inteligencia social, ¿no? Que a veces se pone al servicio de otros grupos y se van tejiendo redes y se van encontrando soluciones a problemas que nos atraviesan de norte a sur, y está bueno que esas voces también estén en estos programas y en una radio como La Tribu, ¿no? Que tiene tanta historia y que tiene también esa llegada que por ahí otras radios más chiquitas no las tenemos, así que muy contento acá de ser parte de esto. Digo, además de contarnos ustedes, Seba y Víctor Hugo, una experiencia por cada columna, vamos a escuchar las voces de esas personas. Vamos a escuchar esas voces, vamos a escuchar los sonidos y los ritmos de esos lugares, vamos a escuchar cuando tengamos posibilidad también cuáles son esas músicas que suenan en esos lugares, en esos medios, en los que sean medios o en esas bibliotecas o centros culturales como decía Ernesto. Esa es la invitación. Y además lo interesante de esta columna que ya está pasando, que es que a partir de la comunicación y de la invitación a distintos proyectos, en los casos que son radios, se han interesado en pasar este programa en esas radios. Entonces ahí Seba y Víctor Hugo están organizando una red para que A Qué Vinimos pueda sonar en otros lugares del país, y entonces de esta manera seguimos construyendo este entramado. Gracias Seba, gracias Víctor Hugo. Nos estamos escuchando entonces, en principio el 20 de mayo sale la primera columna y después veremos los miércoles que van saliendo y después por supuesto también en el podcast. Gracias. Así es. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu. Estamos seguros que siempre hay alguien del otro lado, pero cuando se manifiestan, mejor, ¿no? Chicos y chicas de A Qué Vinimos, qué lindo escucharlos. Me están dando un alegrón. Inés Massetti dice esto. Éxitos para este primer programa. Saludo grande para Cora, Emma Coria. Este vino dirigido. Ya fanas de la columna de Experiencias al Ras desde Villa Pueyrredón, Katia Baratisevic. Con nombre y apellido, me gusta porque así se van identificando las personas que escuchan este programa y son muy bienvenidas y ojalá que acompañen el A Qué Vinimos hasta fin de año. Bueno, estamos ahora terminando de presentar al equipo y ya está Fabián Grillo con nosotros acá en el estudio. Tenemos ahora mismo en el piso a Fernanda y a Gastón.
Fernanda, productora del programa, nos va a acompañar con la organización de todos los detalles, y Gastón con la musicalización. Fernanda, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, estoy hiper contenta de colaborar y trabajar con este equipazo, que son todos muy genios y muy buena gente, sobre todo. Bueno, está bueno que lo digas ahora casi sin conocernos, así que cuando nos conozcamos más, vas a poder... soy muy perceptiva, así que ya es un hecho. Muy bien, igual estoy hablando solamente a título personal porque Fernanda es muy amiga de María Cabrejas y tenemos esa confianza por carácter transitivo. Y Gastón Montels, que fue director de La Tribu, que fue parte fundamental del crecimiento de este proyecto y con que además compartimos un montón de actividades, tanto en la universidad como en la escritura, como en viajes, como en redes, y además es un gran amigo, además de haber sido alguna vez estudiante, allá lejos y hace tiempo, en alguna de mis comisiones en la universidad, va a ser quien se ocupe de la artística del programa y de la musicalización. Gracias por ser parte de este equipazo, bienvenido una vez más a esta que también es tu casa. Por favor, el agradecimiento es absolutamente recíproco y emocionado también por este reencuentro, que no deja de ser siempre un relanzamiento del modo de estar juntos, que es lo que siempre hemos intentado construir cuando compartíamos este proyecto, en todas las etapas de este proyecto, que es una manera de existir grupalmente, y así será también ahora. Siempre pensamos que la radio, mucho más allá de ser una enunciación, hacíamos radio para escuchar, y sobre todo para escucharnos y construir un sentido transformador, fundacional, y desde ese mismo lugar invitamos a otras voces a que también digan, entre ellas las canciones, las narraciones y todos los territorios de la sonoridad. Así que me sumo a la celebración de este encuentro y a este relanzamiento de la vida. Cuando hablamos de radio en las facultades siempre decimos que son 4 elementos del lenguaje radiofónico, ¿no? La voz, los sonidos y los efectos, los silencios y la música. La música tiene un protagonismo fundamental y creo que fue una de las razones principales por las cuales fundamos la radio, porque nos gustaban los redondos y los redondos no sonaban en ningún lado, o nos gustaba Silvio Rodríguez y nadie lo pasaba, ¿no? Y bueno, la música sigue estando ahí como un referente ineludible para asociar. Este programa me gusta, primero porque escuché tal tema que me convocó y después quizás me convocaron quienes hablan. Es eso mismo, la música es lo que dicen las canciones, quiénes son los protagonistas de ese decir y también sus condiciones de gestión y de realización. Por eso son unas músicas que también acompañan una manera de elegir cómo queremos vivir, y de ese modo vamos a narrar también musicalmente desde el programa. Algo raro que no suele pasar en los programas de radio es que una productora salga al aire y quien hace la musicalización salga al aire. Así que gracias por haber estado en este primer programa fundacional y por haber tomado el micrófono. Cora. No, y una cosa importante que vamos a hacer en el programa es que los invitados y las invitadas van a elegir canciones, ¿no? Y también nos van a contar por qué eligen las canciones. Me parece que eso es un plus también de sentido de lo musical, que lo vamos a disfrutar todos y todas. Sin ninguna duda, y absolutamente de acuerdo con esa decisión, ¿no? Que la música es justamente también una manera de colaborar la emoción y de ese modo también compartirla. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz.